Muy buenas tardes. No sé si se me escucha bien, no se me escucha. Ahora me dirá, ya he dicho buenas, Luke Sport. A ver si me puede decir si se oye bien o no. Y mientras, pues esperamos un poquito por si. No sé si vendrá alguien más o no. Yo sé que es una hora muy mala para emitir un sábado, pero. Pero bueno. Muy bien, pues perfecto. He cambiado ahora la imagen que voy a enseñar de fondo con respecto al último directo, que ya vi que dio problemas con el tema de la. Lo diré, espérate un segundo, Ahí. No sé si. Bueno, problemas de reflejo en la S, pero bueno, no se ve muy mal. Daba problemas con el chat de la transmisión, pero bueno, vamos a ver si ahora funciona mejor la imagen de fondo que le voy a poner. Así que voy a esperar un poquito mientras voy a comprobar que tengo todos los archivos listos. Porque ya la otra vez me pasó que, que no estaban las imágenes con el tamaño adecuado y algunas y otras imágenes que ni siquiera las encontré. Así que espero que esta vez no me pase. Bueno, vamos a ver. Ajá. Vale, sí, esta está también. Bueno, pues lo tengo prácticamente todo. Es posible a lo mejor incluso que no pueda hablarlo todo porque si no se nos va a hacer demasiado largo. Y la intención era básicamente hablar hoy de un poco de aerodinámica de competición, pero desde un punto de vista básico. Es decir, empezar, digamos, con lo necesario, lo imprescindible para poder comprender un poquito mejor cómo funciona y cómo funciona y, por supuesto pues entender también un poquito mejor qué es lo que ocurre en la pista cuando un vehículo pues falla o otro hace unos tiempazos de la leche. Conocer también un poquito cómo se hace, cómo se diseña desde el punto de vista aerodinámico y cómo se hacen las cosas. Muy buena, Isma. Bienvenido. Bueno, pues voy a esperar un minutillo más. Eh, Mientras, si queréis comentar algo en especial o antes de empezar con todo esto. Bueno, de momento se ve mejor, pero es por la perspectiva, Isma. Ahora, cuando ya ponga la imagen de fondo, que ahora quiero enseñar, ya veremos a ver cómo ya veremos a ver cómo se ve. Yo espero que sí, que sea mejor porque creo que va a hacer más contraste con la zona donde coloco el chat. Pero realmente hasta que no lo. Ahora cuando lo ponga ya lo veremos. Vamos a ver. A ver qué le pasa a esto. Vale. Esto no le pasa nada. Es mi ordenador que está haciendo cosas. Bueno, pues. Ahora sí se me debe de oír. Que es que se me había olvidado activar el micro también en esta escena. Bueno, lo que estaba diciendo, ahora sí noto que hay mejor contraste en el chat con el. Lo diré. Con este fondo. Uy, ¿qué ha pasado? No, ¿qué me hace? Joder, está todavía esto loco. Vamos a ver. De todas maneras, lo que sí me gustaría, pero bueno, ya lo arreglaré luego en otra ocasión. Habrá pasado un minuto sin sonido. Bueno, pero ya digo que lo único que he dicho era que os presentaba el nuevo fondo. También es una fotografía que hice en el MTC, en el McLaren Technology Center. Voy a quitar la imagen para que veáis mejor en perspectiva. Y como veis,
la zona del boulevard, de la galería, donde puedes ver los vehículos que allí exponen, que no siempre son los mismos. McLaren siempre está cambiando los vehículos que allí hay. Cuando yo fui aquel día, el coche de la derecha, el que veis, era el de la temporada en juego en ese momento, que era el de Carlos Sainz. Y los de la izquierda, bueno, pues son coches bastante más antiguos. Coches con los que compitió Bruce McLaren, en particular el de en medio, que estáis viendo ahí, era de la Can-Am. Y con ese había competido también Bruce McLaren, con tanto el de la izquierda que está detrás del chat, como los de la derecha. Bueno, y tengo nuevo seguidor. Pues muchísimas gracias, Sport City. Y gracias por pasarte por aquí por la conversación. Bueno, y ahora sí, os iba a enseñar ya la imagen, porque iba a empezar la lección pues desde el principio. Y aquí lo que os estoy enseñando es una sección de un ala. Básicamente es lo que viene siendo un ala convencional de cualquier tipo. Si en vez de ala lo que quieres es hablar de un alerón, pues se hace con esta herramienta que pone flip vertical y ya está. Amigos, ya tenemos un alerón. Bueno, no es así tan de simple, pero sí, más o menos para la explicación que quiero daros es más que suficiente. Para empezar, un ala en sección tiene dos curvaturas diferentes, o puede tener la misma curvatura, pueden ser simétricas. En este caso no lo es, pero bueno, lo importante y con lo que os tenéis que quedar es que el intrados y el extrados. El intrados es la zona donde se producen las altas presiones. El extrados es donde se producen las bajas presiones, la succión propiamente dicha. Voy a encender la luz un momento, sí, y voy a bajar un segundito, que voy a hacer una corrección. A ver, ¿dónde estaba esto? Voy a apagar un momento. Vamos a ver ahora. Ahora, que estaba ya la luz del sol dando mucho por saquillo. Vamos a subir un poquillo eso. Lo que estaba comentando. El intrados es la capa o la zona, ¿no? La sección donde la parte inferior del ala, en este caso, o la parte superior del alerón, es donde se generan las altas presiones, la zona donde hay altas presiones. Y el extrados, la zona donde hay bajas presiones. La cuerda, la tan famosa y tan nombrada cuerda, bueno, pues es una línea imaginaria que podemos trazar, una línea recta que va desde el borde de ataque hasta el borde de fuga, siempre, o borde de salida también llamado. Esa línea, esa cuerda nos da también una medida de la geometría que tiene ese ala. Cuanta mayor cuerda tenga un ala, normalmente mayor superficie alar va a tener, y por lo tanto mayor capacidad de generar succión, presión va a tener también. Aunque esto no es una regla general, y de hecho hay diferentes curvaturas para conseguir diferentes efectos. Pero ya digo, lo básico y lo importante es eso. ¿Qué pasa? Que nosotros queremos hablar de alerones de Fórmula 1. Bueno, pues ya está, le damos la vuelta, simple y llanamente. Ahora las letras están al revés, ¿no? Pero eso ya es otra historia. El intrados sigue siendo la zona donde se generan las altas presiones, y el extrados sigue siendo la zona donde se generan las bajas presiones, la succión. Y esto cómo se come, ¿no? Cómo se hace, se visualiza, y eso de las altas presiones y las bajas presiones. Bueno, pues eso es muy sencillo. Aquí traigo un gráfico genérico de un ala cualquiera. Depende también del ángulo de ataque del ala, ojo, con esto no, pero bueno, genéricamente, esto le vamos a dar la vuelta para que lo comprendáis mejor. Eso es. Este es el perfil de presiones de un ala cualquiera, la que cojan, de un avión, de un perfil alar. Aquí lo tenemos en sección, y quiero que os fijéis en una cosa muy 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 interesante y muy importante a la hora de estudiar este tipo de fenómenos. Como veis, la succión que se produce en la zona del extrados, repito, el extrados siempre es la zona donde se produce succión, intrados la zona donde se produce presión. En el extrados, como veis, se produce muchísima succión, justo
se puede decir que aproximadamente a un tercio de la distancia al borde de ataque. Sin embargo, en el Intra 2 la presión se produce casi muy cerca del borde de ataque, o prácticamente en el borde de ataque es donde se produce la mayor presión. ¿Esto qué es lo que sucede? ¿Qué es lo que genera? Bueno, pues genera que conforme nosotros vamos aumentando ese ángulo de ataque, es decir, si esto lo fuéramos girando a ángulos mayores, se va produciendo muchísima más succión, pero se va produciendo también un empuje justo en el borde de ataque, y eso tampoco es bueno llegado a ciertos ángulos, porque se podría producir un fallo en la generación de carga. La segunda cuestión que tienes que tener presente es que cuando pregunta a la gente y dice ¿qué es más importante generar, la presión que se genera en un ala o la succión que se genera? Bueno, pues es muchísimo más importante la succión que la presión, y por eso es siempre mucho más importante el tratamiento que se le dé al perfil del Extra 2 que al perfil del Intra 2, o lo que es lo mismo, cuanto menos tropiezos y menos impedimentos se le ponga al Extra 2, va a funcionar muchísimo mejor un ala. Y eso lo puedes observar en un Fórmula 1 cuando en el ala trasera, en los Fórmula 1 actuales que tienen DRS, el sistema DRS, puedes observar que el anclaje del sistema de DRS va en el Intra 2, es decir, va en donde se genera presión, en la parte de arriba. Sin embargo, la inferior está totalmente limpia y se trata de evitar las mayores interferencias posibles. ¿Por qué? Por esta imagen que te estoy mostrando. Si nosotros a esto le damos la vuelta y lo ponemos en plan alerón, sería algo parecido a esto. Es decir, la presión se generaría muy cerca del borde de ataque, pero sobre todo, y lo importante, sería la succión que estamos generando. Esto, por supuesto, hace que el centro de presiones, que es la zona donde se concentrarían, digamos, todas las fuerzas aerodinámicas presentes en el ala, en la sección del ala, no se sitúe muy delante, sino que se sitúe en una distancia entre, ya digo, entre donde se genera la succión y donde se genera la presión, más cerca de la zona de succión que de la zona de presión. Y repito que siempre lo más importante es generar succión en un ala, y sobre todo en un alerón de Fórmula 1, más importante aún, porque los aviones se mueven los aviones comerciales, y bueno, ya los aviones caza ni comento, se mueven a unas velocidades muy superiores a las que se mueve un Fórmula 1. En línea recta, claro, estoy hablando. El caso es muy importante esa succión que se genera, y en un coche de carreras es muchísimo más importante generar succión que generar presión, porque además esa succión va a hacer que funcione mucho más eficientemente el ala frente a generar más presión. La presión puede generar drag, puede generar resistencia al avance, y puede hacer que sea mucho más difícil el avance de mi vehículo, y por lo tanto necesite consumir más combustible. Entonces, ya digo, tenerlo presente que siempre en el diseño aerodinámico en un Fórmula 1 no es un tema baladí. Lo que se busca siempre es mayor succión que mayor presión. No interesa tanto la presión en sí como sí la succión que se genera. Por cierto, a ver que lo vea aquí. Muchas gracias, Juansi77, por unirte al canal. Sí, siempre, Ismael. Si genera mucha succión a más velocidad, mejor. Siempre. Lo que ocurre, bueno, en Fórmula 1 lo que ocurre, como ya sabéis, es que cuando se llega a ciertos puntos, la FIA permite la apertura del ala trasera, y entonces, bueno, pues se elimina esa generación de carga aerodinámica, o por lo menos del flap superior, al colocarlo mucho más horizontal, y entonces ya no te preocupa tanto la succión o la presión que estás generando. Te preocupa más bien que todavía siga siendo un poco estable el flujo, y que no le ocurra luego como le ocurrió a Verstappen en el último Gran Premio y en anteriores Gran Premios, que le bailaba el ala. Pero bueno, no me quiero adelantar todavía. Esta es una de las... Digamos, esto es uno de los básicos que necesita para saber cómo funciona realmente un ala. Porque normalmente siempre escucharás lo del famoso principio de Bernoulli, que, como sabéis, dice que en un flujo, en un
digamos, en un flujo cerrado, el fluido verá aumentada, así a grandes rasgos, verá aumentada su velocidad si la sección de paso disminuye. Por lo tanto, aumenta si la sección de paso disminuye, aumenta la velocidad, sí, correcto. Y la presión disminuye. Sin embargo, si la sección de paso es mayor, la velocidad disminuye y la presión aumenta. Vale, sí, eso está muy bien cuando tienes que explicar el flujo en una tubería o en un paso muy estrecho, en un Venturi, pero cuando tienes que explicar el flujo que atraviesa un ala, Bernoulli no trabaja. O cuando tienes que explicar cómo funciona un difusor de Fórmula 1, tampoco trabaja Bernoulli. Ahí ya hay que explicar más cosas. Y aquí ya digo, esta es una de las razones por las que se trabaja no solo con Bernoulli, sino también, en este caso sería la tercera ley de Newton, de acción-reacción, y las fuerzas aerodinámicas que están presentes, que se generan porque el aire tiene masa, y esa masa está empujando. No hay mayor misterio. Se juega mucho con el efecto Venturi. Bueno, supongo que sí. Hoy voy a enseñar. Bueno, esto es una de las cosas que hay que tener en cuenta. Y otra de las cosas que hay que tener en cuenta en el estudio de la aerodinámica de un Fórmula 1 es esto que os voy a enseñar ahora. Aquí veis la diferencia entre un flujo de unas características concretas y otro flujo. El flujo de arriba sería un denominado flujo laminar, en el cual realmente se llama así porque digamos que el fluido se va desplazando como si fuera por capas, lo mismo que una cebolla. Las capas que están más cerca de la superficie de contacto se mueven mucho más despacio, como ves aquí en la imagen. Esas flechas rojas indican la velocidad de paso, y las capas que están muy cerca de la superficie se mueven más despacio, y las capas que están más alejadas de esa superficie se mueven más deprisa, pero todas siempre van en la misma dirección y en el mismo sentido. Lo que cambia es la magnitud de esa velocidad. Sin embargo, abajo ves que es un flujo caótico. Ya realmente casi no habría capas, sino que hay una serie de moléculas moviéndose cada una a su libre albedrío y a una velocidad la que ellas decidan, un poco más o menos. Ese flujo se denomina flujo turbulento. Entre el flujo laminar y el turbulento hay un flujo que se podría llamar de transición, el cual no termina de estar determinado en torno a si es flujo laminar o es flujo turbulento. ¿Y esto por qué te lo estoy explicando? Bueno, porque es una de las, de los caballos de batalla que hay que tener presentes en el diseño aerodinámico de un Fórmula 1. Porque el flujo laminar produce mayor presión, una presión y además mucho más constante. El flujo turbulento, sin embargo, puede producir más presión en zonas concretas, pero no es tan constante. Entonces hay que tenerlo en cuenta. Y esto del flujo laminar, flujo turbulento, etcétera, ocurre por una cuestión que se estudia en fluidomecánica y en aerodinámica, que se llama la capa límite y el fenómeno del desprendimiento de capa límite. Bien. Yo sé que estoy metiendo aquí mucho a eso, pero voy a tratar de explicarlo lo más sencillo posible, como siempre. El fenómeno de la capa límite es aquella región del espacio donde la velocidad del aire, en este caso, que es lo que estamos hablando de Fórmula 1, se ve influenciada por la presencia de una superficie, en este caso el Fórmula 1. Es decir, el aire se desplaza, imaginemos aire cualquiera, un viento que está desplazándose a 6 km por hora hacia el noreste. Un Fórmula 1 se encamina hacia ese flujo de aire a 200 km por hora, encaminándose hacia la dirección contraria. Bueno, pues el flujo de aire se va a ver afectado cuando el Fórmula 1 choque con ese flujo de aire. Y lo que ocurre es que se forma lo que se denomina capa límite. Esa capa límite puede ser desde unas micras hasta varios milímetros de grosor, incluso centímetros, dependiendo de la velocidad y de ciertos condicionantes. Mientras el flujo se mantiene estable, es decir, si la capa límite no se desprende, el flujo se moverá, como veis, en la zona de la izquierda, que es la zona de la capa límite donde está el flujo laminar.
Cuanto más cerca esté de la superficie debido a la viscosidad del aire, el aire también tiene cierta viscosidad, pues irá rozando y al ir rozando va frenando. Como va frenando va mucho más despacio. Esa capa se mueve bastante más despacio. La siguiente capa, un poquito más arriba, pues como ya no roza con la superficie directamente, sino que lo que roza es con las moléculas anteriores, pues va un poquito más rápido. La siguiente capa va más rápido, la siguiente capa va más rápido, así sucesivamente hasta que llegamos a una zona en la que ya la velocidad de las capas es prácticamente la misma. Bueno, pues hasta que llegamos a esa zona, desde la velocidad 0 o casi 0 hasta el 99%, esa es la famosa capa límite. Y la capa límite no interesa que se desprenda, porque si se desprende lo que ocurre es que ese aire deja de ejercer presión sobre cierta superficie, pero en otros sitios sí nos interesa, sí puede interesar que se desprenda, y ahora lo explicaré más tarde. Luego está la zona de transición, está en la que no termina de desprenderse, pero está a punto. Digamos que ya las moléculas ya no se dirigen todas por capas, sino que algunas van cambiando trayectorias y tratan de volver para rellenar espacios vacíos, porque el aire, como cualquier fluido, siempre se mueve de la zona donde hay menos energía, de la zona donde hay más energía a la de menos. Y luego ya estaría la zona turbulenta. La zona turbulenta, las velocidades ya sí se igualan, es decir, la magnitud de la velocidad ya sí es bastante parecida, pero ya hay un desprendimiento de esa capa límite. Como veis, esto es mucho más grueso y las capas turbulentas, esas moléculas turbulentas ya no están rozando prácticamente hay muy poco ya rozando con la superficie y no genera prácticamente carga. Entonces, si eso ocurre, por ejemplo, en un alerón, lo que tendría es un fallo, lo que se dice una entrada en pérdida, la cual genera que la carga aerodinámica deje de generarse. Al dejar de generarse, la zona de succión también sufre ese desprendimiento de la capa límite y se genera mucha menos succión, por lo tanto ya no tienes ese efecto aerodinámico. Y por poneros un ejemplo de flujo laminar, pues tenéis aquí que es un ejemplo perfecto. Veis el agua prácticamente no se nota, no parece parece que es todo muy homogéneo, como que no hay una diferencia. En realidad ese agua se está moviendo en un flujo laminar. Muy buena es Betty. Y sin embargo, si nos vamos a esta otra imagen, aquí, pues aquí tenéis todo lo contrario. Esto es un flujo totalmente turbulento, donde las moléculas se mueven a su libre albedrío y es muy difícil calcular realmente dónde van a ir a parar. El flujo turbulento tiene además la dificultad para el proyectista de que no sabes realmente dónde vas a terminar. Así que, claro, y tú me podrás preguntar, y entonces, ¿qué pasa? Si siempre se trata de trabajar en laminar, entonces eso que hablan de los vórtices y tal, los vórtices no son flujos turbulentos. Sí y no. Y ahora me explico un poquito. Para empezar, voy a ponerte una imagen de un vórtice que son bastante conocidos. En este caso estás viendo la imagen de un huracán. Y esto es un vórtice, no tiene más misterio. Es un remolino, entre comillas, de aire, el cual se mueve a gran velocidad y se debe a las enormes diferencias de presión que se generan en cierto punto, entre ciertos volúmenes, y el volumen que tiene mayor presión trata de buscar al que tiene menos y va entrando en bucle, porque claro, el que tiene mayor presión empuja al de menos, el de menos ocupa ahora otro espacio diferente, el de más presión lo va buscando y entran en remolino. Entonces se va generando lo que se conoce como vórtice. Y los vórtices los vórtices de fluidos suelen tener mucha energía. Debido a esto se van retroalimentando, en una palabra. Y entonces, bueno, pues este concretamente es muy destructivo, pero no tiene que ver con la Fórmula 1, que es un vórtice, pero en realidad en la vorticidad que se aplica en Fórmula 1 no es exactamente igual. Ahora te voy a enseñar otro ejemplo. Aquí también se aprecia muy bien. Y en aerodinámica normalmente los vórtices vienen generados por
por la generación de carga aerodinámica propiamente dicha. En un ala de un avión o en un alerón de un Fórmula 1 siempre va a ocurrir este fenómeno que te voy a enseñar. Una imagen siempre vale más que 1000 palabras y aquí vas a ver la razón. Como te acabo de explicar antes, el aire, en este caso el del ala, trata de compensar la zona donde tiene mayor energía, va a buscar a la zona que tiene menos energía y va a entrar en un bucle. ¿Y esto por qué ocurre? Bueno, pues porque en un ala, como te he dicho antes, hay una zona donde se generan altas presiones y una zona donde se genera succión. La zona donde se genera succión, que es la superior, es donde hay menos presión. En la zona inferior, que hay más presión, es donde se genera la carga aerodinámica, la sustentación, que es como se llama en aeronáutica. Y entonces ese aire con mayor presión, cuando llegamos al borde, porque claro, las alas no son de longitud infinita, las alas tienen una superficie finita, está definido. Entonces cuando llegan al borde final, ese aire se escapa. El aire que tiene mayor presión busca la región donde hay menos presión y se genera ese vórtice que te he enseñado antes. Es simple y llanamente por lo que estás viendo en imagen. Entonces este vórtice se genera en la punta del ala, por eso en inglés se le denominan wingtips vortex, que prácticamente viene a ser lo mismo que el vórtice de la punta del ala, y ese vórtice se desplaza. Tiene dos movimientos, uno rotacional y otro traslacional. El rotacional, que es obvio, es el que genera la espiral, y el traslacional porque el vórtice no solo se va desprendiendo del ala, sino que se va moviendo hacia atrás. Habrás visto seguramente muchas imágenes de aviones aterrizando en ciertos aeropuertos donde se ven en las puntas de las alas o incluso desde otros elementos una especie como de tubos de humo o de aire o depende, ¿no? En este caso ahí es humo, porque era humo naranja que se ve alterado por el flujo que sale del avión, pero en otros casos es simplemente aire. Y verás como esos tubos se alargan muchísimo, muchísima distancia por detrás del avión. Eso es precisamente por la energía que tienen y por el movimiento traslacional. Y claro, los ingenieros de Fórmula 1, que están al quite siempre, pues cuando tuvieron la oportunidad de usar esos vórtices dijeron, hostia, pues, oye, chaval, pues esto nos puede ser útil. Esto que te enseño es un monoplaza de 2007, más de uno seguramente lo conoceréis, el famoso MP422, y este monoplaza era y su sucesor, el MP423 del año 2008, eran monoplazas que generaban muchísima carga aerodinámica bruta. Estamos hablando de por encima de la 1,5 toneladas de fuerza contra el suelo. Pero realmente comparado con lo de hoy día eran monoplazas bastante ineficientes. Y me refiero a eso que te he explicado antes de la succión. No generaban tanta succión en la parte inferior, se preocupaban más solo por la carga bruta y por eso usaban esas alas. Aparte de que la normativa decía que las alas tenían que ir de una sola pieza. Cuando llegó el año 2009, la Fórmula 1 y el grupo técnico de la FIA estaban preocupados por los pocos adelantamientos que había a lo largo de un gran premio y por la dificultad de adelantamiento. Siempre ha sido un reto el adelantamiento en Fórmula 1. En 2009 decidieron hacer una serie de experimentos y llegaron a la conclusión de que si cortaban el ala, o sea, los flaps superiores, mejor dicho, porque el main plane, el ala principal es la parte de abajo, si cortaban los flaps superiores dejando una zona con alrededor de 500 milímetros de longitud en la parte por debajo del morro, automáticamente el ala delantera dejaba de tener problemas, en el sentido de que el ala delantera empezaba a funcionar de una manera más eficiente. Y cuando digo más eficiente me refiero a que conseguía mayor succión en la parte inferior. Y esa mayor succión en la parte inferior le permitía al coche de atrás seguir al de delante un poquito más cerca en las curvas y
por lo tanto poder tener la oportunidad de adelantamiento en la siguiente curva después de la recta. La diferencia era pequeña, pero había que intentarlo, y entonces la FIA pues decidió hacerlo, y aparecieron los primeros coches en 2009 con el ala, como ya sabéis, actualmente, con esos 500 milímetros de solo el plano principal. No puedes tener ningún elemento superior por encima, solo puede ser un elemento, el principal, el que se use. Entonces voy a buscar de la imagen que yo quería enseñarte, que debe de estar por aquí. Esto es. Bueno, esta imagen es bastante más moderna. Esta es gracias al amigo Timoteo Briet, que si no, lo voy a dejar aquí, su arroba de Twitter era Timoteo Briet. Buscarlo, que no os arrepentiréis. Si os gustan todo el tema del CFD, del análisis de dinámica de fluidos computacional, y os gusta todo ese tema, seguidle, que os va a gustar muchísimo todos los trabajos que va exponiendo en Twitter. Y esta imagen, bueno, es suya, de un análisis CFD, en este caso de un campo de presiones realmente en el monoplaza. Estáis viendo donde se generan las mayores presiones. Y fíjate qué curioso, bueno, aparte de que la zona de las ruedas, que genera muchísimo drag precisamente por eso, porque es una superficie que supone el movimiento del fluido. Y fíjate qué curioso esa zona que veis debajo del morro, que solo hay un único plano, de 500 milímetros de longitud, y luego ya el resto de planos que se colocan por encima, los flaps. A partir de esos 500 milímetros, a partir de los 250 milímetros del plano central del vehículo, ya puedes colocar esos flaps. Antes no, esa zona tiene que estar vacía. Eso fue por imperativo FIA en el año 2009. Adrian Newey, que estaba al tanto y estaba al quite, se descubrió en experimentos también en el mismo año 2009 que se generaba un vórtice bastante interesante aquí en la punta de esos flaps. Y diréis, hostia, ese vórtice me suena, que ya han hablado muchas veces de él. Efectivamente, el vórtice Y250, que se llama así porque su posición en el plano es esa. Si vemos el coche desde frente, desde la línea central del vehículo, desde la línea que enmarca el centro, pues el vórtice se inicia a esos 250 milímetros en el eje Y. Claro, y ese vórtice se generaba espontáneamente con los primeros, no sé si os acordáis de aquellos famosos alerones que se les denominó los alerones de cosechadora en algunos coches. Pues se empezó a generar ese vórtice, y poco a poco pues se fue aprendiendo que ese vórtice podía ser realmente bastante útil. Y sí, es un flujo turbulento, pero es que te interesa. ¿Y por qué te interesa? Porque ese vórtice se desplaza y se mueve. Esta imagen no se ve bien, pero porque aquí esta imagen es de averiguar cómo el flujo de aire que sale de los neumáticos, cómo afecta, ¿no? O cómo se mueve hacia la parte trasera. Pero el vórtice se desplazaría desde ese punto, el Y250 que os he dicho, desde esos flaps, iría abrazando o guiándose mediante las turning vanes que están situadas debajo del morro, porque si no el vórtice seguiría recto y chocaría con el chasis del vehículo. Pero gracias a esas turning vanes se puede desviar, llevar hacia la zona de los bargeboard, a la parte inferior, y que el vórtice haga su trabajo. ¿Cuál es su trabajo? Expulsar el aire, en inglés se llama wake, que es digamos el aire con poca energía que se genera por culpa de la resistencia aerodinámica que generan los neumáticos. Es decir, los neumáticos en su avance dejan una zona de bajas presiones y muy turbulenta en la parte trasera suya, y el vórtice I250 lo que haría es actuar como de escoba y mandar todo ese aire a la parte exterior, fuera del vehículo, para hacer que todo el fondo plano y la zona lateral del vehículo funcione mucho mejor, y que el difusor también tenga muchísima más eficiencia.
Entonces ese es un ejemplo muy claro del uso de vórtices o sea, del uso de un flujo turbulento, en este caso vórtices, para un beneficio aerodinámico. No he dicho antes buenas, Pedro Gozcue, muy buenas tardes también. Y buenas tardes también a Luis Lloret. A Luis Lloret, perdón. Estaba explicando lo de los vórtices y... Vamos. Aquí voy a poneros esto es lo que exige la FIA actualmente, que es ese plano principal. Veis la forma que tiene que tener. Ahí los números que vienen a la izquierda son márgenes que deja la FIA por temas constructivos y por temas de resistencia, porque la FIA tiene muy claro que no, esos márgenes que te dejan no es que busques un beneficio aerodinámico, se intenta, sino que lo que pretende es que por temas constructivos y por temas de resistencia de ese elemento, pues puedas tener cierto margen con respecto a lo que te exige la norma principal. Ese plano debe estar situado, como ves, por encima del plano de referencia. El plano de referencia en este caso se considera lo que es la parte baja del fondo plano, lo que es la quilla, y tiene que estar situado a esa distancia que ves ahí, a 84 milímetros aproximadamente por encima. Y eso es imperativo, el FIA. Y lo mismo esos 500 milímetros que te he dicho, o 250 por la derecha, 250 milímetros por la izquierda, que deben de quedar libres de elementos aerodinámicos, de flaps o de lo que sea. Eso sí, te digo que ese plano principal se puede colocar, la FIA permite que no sea en un ángulo totalmente paralelo al suelo, sino que pueda digamos, pues jugar un poquito con el ángulo de ataque de ese perfil hasta, si no recuerdo mal, unos 4 grados, 3-4 grados normalmente es lo que se usa para poder generar carga aerodinámica también con ese perfil. La razón, como repito, para los que se han incorporado más tarde, la razón es básicamente que si coloco ese plano principal libre de todo aditamento, se descubrió que el ala empezaba a ser más eficiente y el coche podía intentar el adelantamiento de una manera más segura que cuando las alas eran con los flaps en continuo, con todos los elementos superiores en un continuo. Y la consecuencia fue que los equipos averiguaron que el vórtice I250 era bastante útil. Primero Newey, que fue el que lo presentó, y luego después los demás fueron poco a poco imitándolo. Hablando de la zona delantera, actualmente son multielementos. Normalmente suelen ser cuatro elementos, creo que lo que me permite la normativa actual FIA. La normativa del año que viene va a permitir solo 4 elementos superiores. Este año todavía se permiten, creo que hasta 5. El plano principal, como ves, es el inferior. Luego está la zona por debajo del morro, justo por debajo de esa punta del morro, que es esa zona de 500 milímetros que tiene que estar libre de todo aditamento. Y luego tienen los flaps superiores. Que quiero que te fijes en una cosa. Como ves, hay de los flaps superiores, este es un alerón delantero del Ferrari. Tenemos el plano principal, tendríamos un primer plano, un primer flap, un segundo flap donde pone V-Power, un tercer flap donde pone el 90 y un cuarto flap por encima de esto. Y como ves hay como una especie de conectores, de aretes, ¿no?, metálicos. Bueno, pues esos son los que permiten la regulación del ángulo de ataque. La regulación del ángulo de ataque es rápida. ¿Y a qué me refiero con esto? Pues que las alas vienen con una configuración X, la que sea, para el circuito. Y entonces los pilotos pues van reportando, se va obteniendo la telemetría, el piloto va reportando también sus sensaciones. Y los mecánicos pueden actuar mediante una llavecita. Aquí en esta foto no se ve. No sé, de hecho, si tengo alguna foto de una ala delantera donde se vea. Bueno, por cierto, la foto que no lo he dicho antes, estas fotos son cortesía de Xavi Gázquez en Twitter. Voy a poner aquí también a ver si me acuerdo de su arroba. Es un fotógrafo de Fórmula 1
para mí un crack en lo suyo. Y un segundito que busco la cuenta. Esto es, vale. Y también os recomiendo que lo sigáis porque tiene imágenes súper interesantes de... Esta es la cuenta que os digo. Xavi Gázquez. Y estas fotos son cortesía suya, que me dijo, le pregunté y me dijo que podía usarlas, así que os convino a que lo busquéis en Twitter, tanto a Timoteo Briet como a Xavi, que os va a gustar mucho el material que ofrecen normalmente. Y lo dicho, bueno, iba a buscar una imagen de una ala delantera, si hay alguna, ya que no recuerdo si la cogí o no la cogí. Pero bueno, ya digo, era para buscar, no, pero no la voy a tener. No sé si aquí se verá algo. No, esta. Pam, 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 pam. Vamos a ver si aquí hubiera suerte y se viera algo, pero no lo espero. Lo que pasa es que tendré que ampliarla. La foto. Vamos a ver. A ver si ampliando y moviéndola un poco. Se supone que aquí cerca de la zona del end plate, de esa pieza vertical que tapa todo el ala delantera, debería verse una especie de conector donde se puede conectar una llave, y esa llave se puede hacer girar el ala, y entonces mediante esos aritos que has visto son los que harían cambiar la posición de los flaps superiores, solo de los dos flaps superiores, que es lo que permite la normativa. Los otros hay que modificarlos antes de que entre la normativa de parque fermé, de parque cerrado. Una vez que ya se entra en esa normativa, es decir, que ya ha hecho la clasificación con el coche y tal, lo único que puedes hacer durante la carrera o antes de la carrera es modificar esa posición de los dos flaps superiores. De hecho, cuando un piloto se queja de subviraje o de sobreviraje y los mecánicos le tocan el ala delantera en una parada, precisamente son esos flaps los que modifican. No modifican todo el ala, sino solo exclusivamente esa incidencia de esos flaps. Pero vamos a cambiar de nuevo el tamaño de la imagen para que no me descuadre a las demás, claro. Eso también te lo cuento como curiosidad por si querías saberlo, vamos. ¿Qué más? Bueno, ya os he contado toda la parte delantera. De hecho, el ala delantera es extremadamente importante en un monoplaza porque realmente, como estás viendo en la imagen, es lo primero que se encuentra: el aire, tanto el morro como ese ala delantera, y claro, el resto de elementos del monoplaza, si el ala delantera no trabaja bien, no reciben aire o no lo reciben como deben de recibirlo. Al final es una de las piezas más importantes a la hora de diseñar un coche de Fórmula 1. Por último, te voy a enseñar esta imagen también. Esta imagen me encanta, de Xavi. Esto es en Mónaco, el McLaren. Como ves, está tocando el suelo. Eso es muy malo. Eso no es bueno. No es bueno porque se corta el flujo de aire inferior. Y como te dije al principio, no es tanto la importancia de la carga o de la presión que se genera en la parte superior del ala como la succión que está generando en la parte inferior. Y una cosa es generar una succión muy grande porque el ala está muy cerca del suelo, que la FIA luego también tiene su test para que ese ala no se acerque tanto al suelo, pero bueno, cuando el coche está sometido a las fuerzas de inercia y aerodinámica, al final ese ala termina acercándose mucho al suelo. En este caso, como veis, tocando. Pero no solo eso, sino que como ya está tocando, está cortando el flujo de aire inferior y deja de generarse esa succión. Los vórtices también se ven afectados y por lo tanto el monoplaza funciona peor. De hecho, Mónaco es un sitio en el que la eficiencia no se mira tanto y es un problema. Los coches tienen que generar carga bruta y no importa tanto la eficiencia, pero ya digo. Y ahora te iba a enseñar también otro ala delantera. Esta también foto cortesía mía. Y el tema está en eso, como estás observando, esa zona donde está el plano que está solo, y los flaps superiores, para que los veas también de otra manera. Y también para que veas
como te puedes imaginar que el vórtice I250 se va trasladando desde esas puntas de flap donde está FX Pro, esos flaps superiores azules. Todas esas puntas ayudan a que el aire vaya generando vórtices, los cuales se unen en el gran vórtice I250. Se va trasladando hasta la parte trasera, donde he puesto mi marca de copyright de la foto. Ahí el vórtice tendría que llegar a esa zona y barrer girar hacia afuera y entonces barrer todo el aire sucio que está generando el neumático delantero, para evitar que ese aire con poca energía se introduzca en la parte inferior del fondo plano y arruine la succión que se está generando en la zona delantera. Y hablando de succión y hablando de zona delantera, una de las zonas más importantes de los monoplazas actualmente, y esta foto también es cortesía mía, es esta, la zona de los bargeboard, de los laterales, ¿no? de la parte delantera del vehículo. Todo este compendio de aditamentos, de perfiles, de pletinas, de todo lo que se usa en esta zona, tiene un único cometido, que es el expulsar o tratar de hacer que el aire con poca energía se vaya fuera. Y cuando digo se vaya fuera no me refiero a que se vaya solo hacia afuera, hacia los lados, sino también hacia arriba, para que el fondo plano trabaje de la manera más, digamos, más equilibrada posible y que no entre aire con poca energía en la parte inferior. Eso se ve también en esta foto que saqué también aquel día, que está aquí. El aire que viene de la zona delantera, todo el aire que va circulando por la parte lateral del monoplaza, se encuentra con los bargeboard. Y los bargeboard tienen varios elementos. Tienen una serie de elementos que parecen como unas torretas elevados, que lo que hacen es, digamos, encaminar el flujo. Son direccionadores de flujo. Y luego tienen unos elementos que se llaman los boomerangs, que son horizontales, a veces se usan, que lo que generan, al contrario de lo que mucha gente piensa, lo que generan es algo de sustentación. Digamos que elevan un poquito. No es que se busque eso exactamente, pero generan algo de sustentación para que el aire suba y no baje. Y luego tiene varios generadores de vórtices, etcétera, energizadores de flujo para que no se quede el aire ahí parado, no se quede todo ese aire aquí, sino que el aire se mueva, uno hacia arriba y el otro hacia los lados. Y aquí en la parte superior del pontón ves una serie de pletinitas colocadas con forma de álave o de perfil aerodinámico, que son también generadores de vórtices. Esos generadores de vórtices lo que hacen es que, como es muy difícil mantener un flujo laminar en esa zona ya del monoplaza, porque ya viene bastante distorsionado de la parte delantera, por parte del halo también, etcétera, lo que se hace es que en vez de usar flujo laminar para mantener la capa límite unida, se usa un generador de vórtices. Y ese vórtice lo que hace, o lo que permite, es que el flujo de aire vaya imitando la forma del contorno del monoplaza. Ese vórtice tiene más energía, y como tiene más energía es capaz de imitar mejor la forma e ir a donde tú quieres que vaya. No sé si os acordáis del Gran Premio de Turquía del año pasado, incluso este año también creo recordar en Brasil, o no, en Brasil no fue, no me acuerdo ahora en qué Gran Premio fue, que los coches terminaron sucios y se veían las líneas de barro, como se trazaban de manera muy limpia en los contornos del monoplaza, sobre todo en la zona de pontones y en la tapa motor. Pues realmente lo que veías eran los vórtices. Gracias a los vórtices que se generan en esa zona, lo que estabas viendo era el flujo de aire obligado por esos vórtices a seguir el camino que el proyectista marca, y no el camino que el aire trataría de escapar seguramente hacia afuera. Sin embargo, gracias a esos vórtices se le mantiene unido a la silueta del monoplaza. En esto, a ver si tengo por aquí.
Otra imagen. Sí, la famosa botella de Coca-Cola. Como ves, ya digo, esos generadores de vórtices que has visto en la parte superior están hechos para que cuando el aire llega a la zona donde pone Coca-Cola, un poquito más abajo, el aire se mantenga en esa línea, siga hacia la parte trasera del monoplaza, no trate de escaparse hacia arriba o no trate de escaparse hacia los lados. Y ese aire descienda antes de llegar a donde pone Petrobras, el Petrobras, perdón, ese aire descienda y se junte con el flujo que viene por la parte superior del fondo. Esto ahora ya explicaré por qué interesa que esos dos flujos se unan. Pero ya digo que la intención es esa, es que el flujo ese flujo que va por la zona superior del pontón no trate de irse hacia arriba y juntarse con el flujo aerodinámico que va por la zona de la, iba a decir de la espina dorsal, de la famosa aleta esa que se le coloca a los capomotor, la zona superior, sino que ese flujo descienda, gracias a esos vórtices, descienda hacia la parte inferior y se junte con el flujo aerodinámico que viene por la parte superior del fondo plano. Ya digo que eso es ese es el cometido principal de esos generadores de vórtices. Gracias Sonam46 por unirte a esta comunidad, a este canal. Y bienvenido. Vamos a buscar. Ya digo, y ahora os voy a enseñar una foto de Xavi Gázquez, de un backboard, concretamente de un Alpine. Bueno, de este creo recordar que es creo que sí que es del Alpine, que no es del anterior Renault, aunque son muy parecidos. Y bueno, aquí ves la locura, literal, esto es barroquismo aerodinámico puro y duro. Y ya digo, una regla mnemotécnica que no suele ser genérica para que no te líes mucho, es que todo elemento horizontal trabaja dividiendo el flujo en zona de baja presión y alta presión, y todo elemento vertical suele trabajar direccionando ese flujo. También genera una zona de alta y de baja presión en las diferentes superficies, como te he enseñado al principio, el ala que tenía el extra 2 y el intra 2. Todos estos elementos también tienen, muchos de ellos tienen forma de manera que tienen un intra 2 y un extra 2, aunque tienen una cuerda muy pequeñita, entonces su influencia, por eso son tantos, porque su influencia va siendo muy pequeñita y en realidad se va sumando la influencia del uno con el otro para conseguir al final lo que realmente quiere. Realmente es contraproducente en aerodinámica sumar muchos elementos. Cuantos más elementos tengas, también mayor resistencia aerodinámica va generando, aunque vaya siendo pequeñita, porque cuando tú utilizas un elemento aerodinámico siempre se generan dos tipos de resistencia. Una resistencia que se denomina inducida. Todo elemento aerodinámico que genera carga genera también una resistencia inducida, que es aquella que se produce por el rozamiento, por el simple rozamiento de las moléculas de aire que van generando esa carga o van generando esa succión. Dependiendo del perfil aerodinámico, dependiendo de su ángulo de ataque y dependiendo de la velocidad, esa resistencia inducida será mayor o menor. Y luego hay una resistencia que se denomina parásita. La resistencia parásita, que es así, se puede intentar reducir o aumentar, depende muy mucho de la forma del elemento y sobre todo se denomina parásita porque se genera en elementos que a priori no generan carga aerodinámica, como pueden ser un espejo, como puede ser el casco del piloto, el halo, las ruedas, muchos elementos. Y entre ellos todos estos elementos pequeñitos del backboard también pueden generar algo de resistencia parásita y hay que intentar evitar por todos los medios. Por eso son realmente muy complicadas de diseñar para el aerodinamicista y además también muy complicadas para los ingenieros encargados de calcular la resistencia de estos elementos, porque tienen formas muy diversas y son muy finos, son elementos realmente esbeltos para pesar poco y de hecho son bastante frágiles en ese sentido y la pesadilla de los mecánicos e ingenieros, porque piedras, choques y demás pues pueden ir partiendo estos elementos y generando problemas. Y todo, absolutamente todo este conglomerado de cositas es para evitar
que el aire se cuele en la parte inferior del fondo plano y genere menos succión y por lo tanto funcione peor. Ya digo que es impresionante observar estas imágenes porque, y gracias a Xavi Gázquez, pues se pueden observar muy bien cómo es un batchboard. Aquí otra imagen también de Xavi, de un batchboard por la parte inferior. Ese elemento que veis arriba, plano, que parece así muy alargado, que empieza más ancho y luego parece que se ve más finito, ese es el famoso elemento boomerang, que se llama, que es el que os he dicho antes, que genera algo de sustentación, un poquito, porque en realidad lo que pretende es elevar el aire hacia arriba. Luego tienes, como veis, los elementos inferiores que se ven por aquí, todos esos elementos pequeñitos que son generadores de vórtices, que lo que hacen es generar pequeños vórtices para mantener el flujo pegado a la superficie a la que a ti te interesa mantenerlo pegado. No a donde, no a donde el aire pretenda irse, porque como he dicho al principio o ya empezada la transmisión, el aire siempre se mueve, como cualquier sistema, del sistema que tiene más energía al que menos. Entonces esos vórtices lo que dan es energía al aire que tiene menos, para precisamente que no se vaya a otras zonas que no te interesan, que no quieres que vaya. También toda la zona lateral de los batchboards, esos elementos grandes que se suelen ver, que además sirven muy bien para publicidad, esos son direccionadores de flujo. El flujo que se mueve en esa zona no quieres que trate de volver a entrar o de regresar. Entonces lo dirige hacia la parte exterior y casi tampoco moleste al flujo que va justo por la parte superior del fondo plano, que va imitando esa excavación que se hace en la parte inferior de los pontones y ese flujo que luego, como te he dicho antes, se tiene que juntar con el que va por encima del pontón. Y luego y todo esto, pues claro, todo esto es un follón y un lío de padre y muy señor mío, para que toda la parte trasera del monoplaza pues funcione correctamente. Aquí ves la parte trasera de un Ferrari, también foto de Xavi Gázquez. Por cierto, foto muy buena, porque se ve perfectamente la suspensión, cómo está diseñada para dejar los brazos superiores, dejar el mayor hueco posible, para tratar de que el aire caliente que sale de esa boca que veis en la parte trasera no encuentre impedimento a la hora de expulsarlo y el coche se refrigere mejor. Todo ese conglomerado de boomerang y tal que te he explicado antes, todo el lateral del fondo plano que también se hace de cierta manera, ¿no? Esos generadores de vórtices o esos vórtices que se tratan de generar en la parte superior del pontón para luego llevar para que esos dos flujos se junten, son para hacer que toda esta zona de aquí trabaje mejor. Porque no solo es importante generar carga o succión con el ala trasera, sino que también es muy importante que el difusor trabaje correctamente. Y al contrario, y aquí voy a derribar otro mito que suele ser habitual, un difusor no trabaja disminuyendo la presión. Un difusor trabaja al contrario. El difusor trabaja aumentando la presión a su salida. O lo que es lo mismo, el aire que sale con menos presión que entra en el difusor, cuando sale por la parte trasera tiene mayor presión. Y esto se hace para que genere succión en el fondo plano, porque si el difusor no trabajara así, no se podría generar la succión necesaria para ayudar al ala trasera a ser todavía más eficaz. Y esto os lo voy a explicar mejor con una imagen. La tengo aquí, esta es. Bueno, esto es digamos un gráfico con la presión estática, con el coeficiente de presión estática, como se llama. Y como ves, en la zona de la T-tray, de la bandeja del té, o quilla que también le puedes llamar, donde os he dicho, en la parte delantera del vehículo, la presión es muy baja, se genera mucha succión justo en la zona de la quilla, por debajo de donde empieza el fondo plano. Luego, como ves, el fondo plano aumenta la presión. En la línea roja sería un fondo que no está bien sellado, es decir, en el cual los batchboard y el vórtice I250, etcétera, no están trabajando de una manera adecuada
y el aire que va por encima está entrando en la parte inferior. Por lo tanto, claro, ¿qué ocurre? Pues que está aumentando la presión en la parte inferior del monoplaza. Luego mis alerones siguen generando una carga seguramente suficiente, pero resulta que como la presión ha aumentado en la parte inferior, es como si estuvieran generando menos carga. Sin embargo, con un fondo plano bien sellado, pues vemos la zona azul no sube tanto la presión en la parte inferior. Y luego vemos que de nuevo baja un montón, justo por delante del eje delantero. Pero bajan los dos, incluso el mal sellado y el bien sellado, y luego ya aumenta muchísimo otra vez la presión, ¿no? Bueno, pues esa zona de ahí, donde baja la presión y donde luego ya empieza a subir, es la zona del difusor, donde comienza el difusor, la entrada al difusor, digamos. Y entonces esa zona, que se denomina el crack pressure, os lo voy a escribir aquí, así, la zona del difusor, espérate, ahí, crack, es un crack, eso, ahí está. Esa zona del crack pressure es donde se genera la succión realmente por parte del difusor. Y luego ya ese aumento de la sección del difusor hasta la parte trasera es la que hace que también vaya aumentando la presión. Por esta razón también, cuando se habla de Bernoulli en un sistema como es un Fórmula 1, Bernoulli no es suficiente para poder explicar realmente qué es lo que está ocurriendo en el monoplaza. Porque sí, efectivamente se está generando un Venturi, pero en realidad las zonas de succión no es todo el fondo plano, es simplemente la zona de la T-tray, de la bandeja del té, y la zona de la zona del crack pressure. En realidad el resto de zonas del fondo plano no están generando una succión propiamente dicha. ¿Y por qué interesa que solo sea en esa zona? Porque claro, recordarás de los Lotus 78-79 que en realidad donde lo generaban era la zona delantera y luego iban aumentando todo el perfil del monoplaza. Bueno, esto es por normativa, por supuesto, que no se permite todavía el uso del efecto suelo, el año que viene ya será otra historia. Bueno, perdón, no se permite la potenciación del uso del efecto suelo. En realidad aquí el efecto suelo está presente, pero está muy limitado. Está limitado a la zona de la bandeja del té y a la zona del crack pressure. Pero realmente es un efecto suelo lo que se está generando. Lo que pasa es que está muy, muy limitado. Repito. ¿Y por qué se hace así? Bueno, primero, por normativa, porque la FIA exige que el difusor tiene que empezar en esa zona del monoplaza, no puede empezar ni antes ni después. Si por los ingenieros fuera, seguramente interesaría incluso en algún caso llevarlo más justo al eje trasero, pero la FIA no quiere, y hacer el difusor incluso un poco más corto. Ese es otro de los errores que se cometen a veces al hablar de aerodinámica de competición, cuando se dice si con un difusor más grande se consigue más succión. No tiene por qué ser así. Incluso hay veces que se utiliza un difusor con una inclinación mayor, con una mayor variación de volumen entre su entrada y su salida, y al final lo único que se consigue es desprendimiento de la capa límite y un funcionamiento peor del difusor, y también por ende del alerón trasero, porque se ve afectado también la succión que genera el alerón trasero, se ve afectada por ese aumento de presión en la zona trasera. Así que a veces no interesa ese pedazo de difusor enorme que, como veo en algunas competiciones de motor, a veces que meten difusores enormes, y en realidad es una solución de emergencia, yo diría, pero no, una solución bien calculada no haría eso. Y bueno, repito, el difusor, ya digo, empieza ahí, y el difusor como trabaja es aumentando la presión desde la zona del crack pressure hasta la salida. Y lo hace mediante el aumento del volumen disponible para el aire. Como sabes, si el aire empieza a tener un volumen disponible mayor o una sección de paso mayor, el aire disminuirá su velocidad y aumentará su presión. Pues justamente eso es lo que ocurre. Y ahí sí podríamos hablar de Bernoulli, una vez que ya ha pasado el difusor, antes no. Así que esto es otra de las cosas muy importantes, es por lo que es muy importante un buen bargeboard bien diseñado en un Fórmula 1 actual, por lo que es muy importante también que todos esos vórtices que se generan, que van alrededor del fondo plano, sellen bien esa entrada para que el aire con mayor presión que va por la parte de arriba, o el flujo de agua arriba, no trate de meterse debajo.
y es muy importante que eso se haga bien, y por eso es tan importante ese diseño de los bargeboards actuales y tan complejos como son hoy día. Perdón que estoy un pelín resfriado, pero bueno, espero que más o menos lo vayáis entendiendo. Bueno, pues muchísimas gracias al Balsalobre por seguirme. Espero que te guste el canal. Trato de que así sea. Y ahora voy a enseñar una imagen hablando de difusores. Esta imagen de Xavi me encanta también. Se ve muy bien cómo es un difusor de Fórmula 1 actual. La zona de la luz trasera, que es una zona regulada también por la FIA, tiene unas dimensiones concretas, y además es una zona que se le hacen unos crash tests bastante severos, porque es una zona de absorción de impacto muy, muy importante en un Fórmula 1. Pero bueno, ahora quiero centrarme en el difusor. Como veis, el difusor, el plano inclinado, ¿no? Tiene una serie de aletas verticales, ¿no? Digamos de platinas verticales, como veis en la parte inferior. Bueno, pues esas platinas lo que hacen es redirigir un poco mejor el flujo inferior, porque el flujo viene de la parte de la succión con mucha velocidad, y corres el peligro de que ese flujo, digamos, no siga la trayectoria deseada y no vaya aumentando la presión de la misma manera. Entonces, esas platinas verticales lo que tratan de hacer es precisamente redirigir ese flujo de una manera más eficiente. Y luego la parte superior, con esa forma de, digamos, de doblar todo el contorno superior, generando lo que parecen unos pequeños labios de spoiler, realmente lo que se hace es para que el flujo del difusor y el flujo que viene de las aletas de freno traseras y que pasa por toda la parte exterior, digamos, y superior del propio difusor, no se mezcle con el flujo inferior y malogre también el resultado. Es decir, que lo que se pretende es que los flujos de agua arriba, agua abajo se junten por detrás del difusor, no justo a la salida del difusor. Así se consigue que la succión en la parte inferior del monoplaza sea mayor. Y ya digo que toda esa gran presión que se está generando a la salida del difusor también afecta al funcionamiento del ala trasera. Y si no se hace bien, el ala trasera también se ve afectada por eso, porque ya digo que influye lo uno con lo otro. Y ahora lo vais a ver mejor en una imagen, porque ya vamos terminando. Luego os contaré una curiosidad sobre alas traseras bastante interesante y por qué la FIA hace las cosas a veces de alguna manera. Aquí hay una imagen que me gusta mucho también de Xavi. Como veis las chispas, veis lo que hacen las chispas, ¿verdad? Como por la parte de abajo van mucho más unidas. También es verdad que la sección de paso es mucho menor y no les permite salir como tratarían de salir en un espacio más abierto. Luego se va abriendo ese difusor, va cambiando el volumen, y por eso las chispas van subiendo hacia arriba, porque son empujadas por ese aire inferior que se está moviendo. Y sobre todo en la parte trasera, ya donde veis que las chispas ya están aumentando mucho, es porque ya realmente están muy fuera de la sección de salida del difusor. Por eso esas chispas suben tanto hacia arriba, y se hace espectacular, ¿no?, el verlo. Ya digo que es muy importante tanto para el difusor como para el fondo plano, como para el funcionamiento del ala trasera, que esa alta presión se genere ya una vez bien salido de la sección de salida propiamente dicha del difusor. Porque si se mezcla el flujo agua arriba y agua abajo, ya no se generaría la misma succión en la parte del crack pressure, y además el ala trasera se vería afectada también por esa. No generaría la misma succión y no sería capaz de sujetar la parte inferior del monoplaza de la misma manera. Así que creo que en ese aspecto es muy importante el diseño del monoplaza en esta zona concreta. Y ahora os voy a enseñar otra imagen de cortesía de Timoteo Briat, para que veáis de lo que hablo. Este sería un monoplaza visto desde la parte inferior,
Y esas zonas que he señalado con un círculo rojo son las zonas de succión. Las zonas realmente de succión, bueno, en el ala delantera veis donde se genera la mayor succión, según este gráfico CFD. Y realmente es interesante siempre en la parte inferior de un ala generar succión. Y ahora quiero que observéis, bueno, la T-tray, por supuesto, la zona de los batchboards, en la parte inferior también se genera bastante succión, pero sobre todo el crack pressure. Como veis, está un pelín adelantado con respecto al eje trasero. Lo ideal sería trasladarlo justo a la zona del eje trasero, a la parte inferior, para centrar un poco el tema de inercias y demás, pero la FIA no lo permite. La FIA tiene unas dimensiones muy concretas del difusor y una posición muy concreta también del mismo. Y luego el ala trasera, veis que el ala trasera está, en la zona de succión del ala trasera está por detrás del eje trasero. Y la zona de succión del difusor, el crack pressure, está por delante del eje trasero. Entonces eso es muy importante a la hora de compensar aerodinámicamente el monoplaza. La succión que se genera en el ala delantera, las diferentes succiones que se generan y la succión que se genera en el ala trasera. Y todo eso son fuerzas que generan un momento. Ese momento se traslada al centro de masa del vehículo, al centro de gravedad del vehículo, y hay que tratar de compensarlo. Entonces, a mí no me sirve de nada tener una ala delantera que me genere muchísima carga si luego en la parte trasera no soy capaz de generar la suficiente succión y carga para compensar esa carga delantera. El coche se me volvería muy subvirador. O al revés, una ala trasera y una succión por parte del difusor que fueran bastante buenas, pero una ala delantera que no es capaz de generar una carga acorde y por lo tanto el coche se me vea muy perdón, había dicho antes muy subvirador y no, sería muy sobrevirador, y en el caso este concreto del ala delantera que no genera tanta carga, un coche muy subvirador. Así que esta es la verdadera dificultad a la hora de calcular el equilibrio aerodinámico de un monoplaza. Y ya digo, esa distancia genera un momento de fuerza, y ese momento que se genera tanto el ala delantera, que lo genera en el eje delantero, como el ala trasera para el eje trasero. Es muy importante, esas distancias son también muy importantes. Entonces, aunque la FIA es verdad que geométricamente tiene muy limitadas las posiciones diferentes de los elementos en un vehículo, sí es verdad que el proyectista en el diseño puede jugar un poco con las formas, con la cuerda del perfil de la cable al principio, ángulos de ataque, etcétera, precisamente para compensar un poco, a pesar de que esas distancias están muy marcadas por reglamento, y sobre todo con el uso luego de esos generadores de vórtices por la parte superior del monoplaza, de esos batchboards que evitan que el aire con más presión entre en la zona inferior del monoplaza y malograr a esta zona de succión aquí. Y realmente es muy interesante, ya digo, es muy interesante, o más interesante, la succión que genera los diferentes elementos aerodinámicos que se usan para ello en un monoplaza, que la presión o la carga aerodinámica bruta que se genera en las secciones donde diseñadas para ello, en la parte superior de la sala, en lo que es el intrados de los diferentes elementos. Y ahora quería enseñarte ya, pues, por ir terminando, unas curiosidades de la FIA. Siempre me ha hecho mucha gracia. Bueno, antes quería enseñarte también cómo la refrigeración también se calcula. Cuando se necesita mayor refrigeración, esta foto de Xavi es muy reveladora. Los equipos, bueno, pues abren otro tipo de aberturas, aparte de las habituales, ¿no? O abren más la boca esa trasera que os he enseñado antes. En el caso de Red Bull, como veis aquí, tienes un extractor de aire caliente de la parte superior. Esto básicamente seguramente es para enfriar mediante un intercooler el aire de entrada al motor y extraer algo más de calor. La forma que tiene pues está muy estudiada precisamente para qué, pues para que afecte lo mínimo posible a ese flujo de aire que se dirige por la parte superior de la tapa de motor, y el flujo que no entró en la toma de aire superior, en el snorkel. ¿Por qué es importante? Bueno, pues porque ese aire se dirige al ala trasera, y si ese aire se distorsiona mucho, pues puede que mucho de esa masa de aire no vaya al ala trasera, y al no ir al ala trasera,
pues está generando menos carga. Así que es muy importante, todo al final trabaja en un monoplaza. Y ya bueno, te iba a enseñar una curiosidad muy graciosa con el tema de los DRS. Ahora, aquí lo que te enseño también es como te dije cuando estaba hablando de la importancia de la succión en un ala, más incluso que la presión, es que el sistema DRS y los anclajes del ala trasera, los anclajes centrales del DRS, normalmente se colocan de tal manera que molesten lo mínimo posible a la cara inferior, al extrador del ala. Y eso se hace así porque es mucho más importante la succión que se genera que la presión que genera en la parte superior. De todas maneras, el diseño del DRS también es un diseño muy aerodinámico, precisamente para que interfiera lo menos posible en la generación de carga aerodinámica. Pero si tienes que perjudicar, lo ideal sería no tenerlo, o sea, no tener ese aparato, ese dispositivo ahí y que todo fuera libre. Pero ya que tienes que colocarlo por normativa, pues lo colocas en la cara que menos te importa, y en la cara, digamos, no es que sea menos importante, no es que sea poco importante, sino que es menos importante. Lo colocas en la cara superior, en el intradós, donde se genera la carga. Como veis, y luego veis aquí unas pletinas, bueno, unos cortes, mejor dicho, realizados en los endplates del ala trasera, que se realizan, se realizaban porque la FIA los prohibió también, para aliviar un poco la sobrepresión que se genera en la parte interna de esos endplates. Debido a la generación de carga aerodinámica, cuando el aire llega al ala trasera por la zona de dentro, se genera una sobrepresión en esos endplates. Esa sobrepresión empuja un poco el endplate hacia afuera y además genera carga, genera resistencia aerodinámica. Entonces los equipos practicaban esos cortes como si fueran pletinas, como si fuera una persiana, para que el aire pudiera escapar de una manera mucho más suave hacia la parte exterior, porque era aire además que no te importaba que se escapara. Sin embargo, la FIA prohibió eso, los colocó totalmente lisos, y por eso ahora vemos esos vórtices con tanta fuerza, esos tubos de turbulencia que se generan en la punta. Se ven con mucha más virulencia que se veían en años anteriores, precisamente por eso, por esa presión tan alta que se genera. Esto es simplemente a modo de curiosidad, y sobre todo porque quería enseñarte por qué el sistema DRS se coloca en el intradós del ala y no en el extradós. Se podría colocar en la parte trasera, pero claro, perjudicaría mucho la succión del monoplaza. Y ya digo, básicamente al final, todo esto además que os he explicado hoy viene a cuento de hacer funcionar el coche de una manera lo mejor posible para que las ruedas, que los neumáticos estén en temperatura y tengan el suficiente agarre para que el coche pueda ir rápido. Al final todo consiste en que los 4 neumáticos tengan el mayor agarre posible y las temperaturas mejores. Y sabía yo que se me iba a olvidar algo. Se me había olvidado enseñaros esto. Cuando hemos hablado de flujo laminar y flujo turbulento, hay un parámetro, una dimensional que se llama número de Reynolds, que es muy importante a la hora de estudiar ese flujo laminar o turbulento. El Reynolds, que como ves ahí, es la raíz cuadrada de la división entre las fuerzas inerciales y las fuerzas viscosas. Las fuerzas inerciales, ¿cuáles son? Las fuerzas inerciales son las debidas a la masa, porque estamos en un sistema gravitatorio. La Tierra es un sistema donde la gravedad te empuja hacia abajo. Fuerzas inerciales debidas a la masa y a la velocidad de desplazamiento de esa masa, tanto si la velocidad es 0 como si la velocidad es x, la que sea. Es cuando normalmente decimos en el inicio de una marcha cuesta más trabajo que una vez que ya está iniciada, ¿no? Bueno, pues eso es por culpa de la fuerza de inercia. Pues aquí igual. De hecho, el aire tiene masa, aunque tenga muy poquita masa, pero la tiene. Y es el resultado, ya digo, de dividir las fuerzas inerciales por las fuerzas viscosas, en cualquier fluido en el que sea. En los fluidos líquidos, por ejemplo el agua o el aceite, las fuerzas viscosas son muy superiores a las del aire. Entonces, el Reynolds, para ser un flujo laminar, será menor
dentro de una tubería normalmente se considera en 2300, que es un Reynolds de flujo laminar. A partir de ahí ya empezaría a entrar en zona de transición, y por encima de 6000 o 7000 estaríamos hablando ya de un flujo turbulento. Sin embargo, en aerodinámica, los problemas de aerodinámica, como el aire tiene mucha menos densidad y además es mucho menos viscoso que un líquido, el Reynolds que se considera para flujo laminar es un 5000. Ya digo que el Reynolds es un número totalmente adimensional, no tiene dimensión. Es el resultado, repito, de dividir las fuerzas inerciales por las fuerzas viscosas. Y es el parámetro que se utiliza en ingeniería para calcular realmente si te estás moviendo en un flujo laminar o flujo turbulento o en un flujo de transición. Y ya está, creo que está todo lo que os quería enseñar esta tarde. Y creo que este vídeo servirá de buena preparación para lo que pretendo luego hacer con Carlos Barazal de GPcast, para hacer luego los vídeos sobre la normativa de 2022. Estaba buscando, bueno, ya me voy a despedir con esta imagen que me encanta de la visita al MTC. Este fue el último coche que pilotó Fernando Alonso para McLaren en Abu Dhabi. Este es el auténtico, el de la carrera de Abu Dhabi. Y la verdad es que impresiona muchísimo cuando los ves en directo, porque hasta que no lo ves delante, el coche no te das cuenta de las dimensiones reales que tiene, sobre todo en cuanto a longitud. Son larguísimos hoy día, también precisamente para eso, para poder digamos, aumentar la fuerza aerodinámica que genera sin perjudicar demasiado la resistencia, debido a todas las restricciones que hay hoy día, etcétera, etcétera. Y nada, yo ya por mi parte las explicaciones ya que tenía que dar creo que las he acabado, y deciros que el vídeo va a estar en Twitch 14 días estará, y que en mi canal de YouTube también lo tendréis disponible luego cuando lo suba, que lo subiré supongo que la semana que viene, el martes o el miércoles debería de estar ya en el canal. Y espero que os haya gustado el vídeo y que lo compartáis con quien creáis que le pueda gustar también, y que os suscribáis al canal de YouTube, que os lo voy a poner aquí. Tarito tiempo. Eso fuera. Ya se había puesto en marcha. A ver. Esto por aquí. Esto por aquí. Ahí está. Pues ahí tenéis mi canal de YouTube, por si no estáis suscritos, algunos de los que ahora me habéis empezado a seguir en Twitch. Y bueno, de nuevo repito, muchas gracias a todos los nuevos seguidores de aquí de Twitch, y os invito también a que os suscribáis al canal de YouTube, que creo que os va a gustar. Si esto os interesa, os va a interesar lo que tengo en el canal de YouTube, no solo de Fórmula 1, sino de aviones también, de clásicos, y que seguiré ampliando. Y nada, muchísimas gracias por haber venido hoy aquí a este directo. Espero que las explicaciones hayan sido lo suficientemente claras, y trataré de volver a hacer un directo no muy tarde, a ver si podemos seguir comentando este tipo de cosas. Muchísimas gracias a todos por venir y nos vemos en el próximo. Chao.